Vamos a continuar hoy con esta disertación, estudio y profundización de la eclesiología bíblica. Nos estamos concentrando especialmente en cuáles son las marcas que deben identificar a una iglesia saludable, ya que si nos encontramos en una congregación que tiene estas marcas, indudablemente nuestras almas van a ser beneficiadas y estas congregaciones van a ser más efectivas en la divulgación del evangelio bíblico. El nombre y la gloria de Dios va a ser exaltada de una forma más grande. Por lo tanto, es responsabilidad de todo pastor, de todo cristiano, de todo líder, conocer cuáles son las marcas que la iglesia da, que deben identificar no solamente a una iglesia verdadera de Cristo, sino a una iglesia saludable. Ya hemos visto buena parte de esas marcas y en la última sesión nos concentramos en el gobierno bíblico. Una iglesia saludable tiene un gobierno bíblico. Ya hemos visto que ningún miembro, líder, pastor, diácono de la iglesia de Cristo en ninguna parte del mundo, ningún concilio universal, ningún concilio regional o ninguna asamblea de ninguna iglesia en el mundo tiene la facultad de legislar sobre lo que debe ser, lo que debe profesar y lo que debe hacer la iglesia. Ya esta legislación ha sido dada de una forma segura, como dice Judas, esta fe que ha sido dada de una vez y para siempre. Esta constitución le ha sido dada a la iglesia, la cual no puede ser modificada, la cual no puede ser reevaluada a la luz de el contexto o a la luz de los tiempos, sino que en medio de todos los tiempos, en medio de todos los contextos, la iglesia debe sujetarse a esta constitución que le ha sido dada, que es la Biblia. Por lo tanto, no importa el contexto en el que estamos, no importa lo que nosotros consideremos debe ser lo mejor o más conveniente para la necesidad del tiempo, Cristo mismo, la cabeza, ha dicho cómo es que Él quiere que la iglesia sea gobernada. Cristo mismo le ha ordenado a la iglesia cuáles son los oficios que ella debe tener permanentemente. Cristo mismo le ha dado cuál es la estructura que debe identificar su gobierno. Cristo mismo ha establecido cuáles son los requisitos, cualificaciones, condiciones y procedimiento para la elección y ordenación de estos oficiales permanentes. Ya hemos visto que la iglesia tiene 3 oficiales extraordinarios, que son los apóstoles, profetas y evangelistas, como dice Efesios 4:11, y se les llama extraordinarios porque Dios les dio una misión con ciertas capacidades milagrosas especiales como parte de la confección de la Biblia, del establecimiento de las bases o fundamento de la iglesia. Y ya hemos visto que Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, le plació determinar y dar 2 oficiales o 2 oficios de índole permanente o perpetuo, que son los ancianos y los diáconos. En la última sesión estábamos estudiando los requisitos y cualificaciones que debe tener un hombre según lo que la cabeza dijo por medio de los apóstoles para ser un anciano. Y ya hemos visto parte de esos requisitos y hoy vamos a continuarlos viendo. Pero vamos a encomendarnos en las manos de Dios, que sea Él quien nos guíe. Padre nuestro,
que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, y que tu reino venga a nuestras vidas, a nuestras iglesias, a la iglesia en su aspecto universal y a este mundo. Deseamos andar conforme a tu voluntad, y eso es lo que te decimos, Señor, cuando pedimos que tu reino venga. Queremos hacer tu voluntad. Tú eres nuestro rey, nosotros los súbditos. No queremos actuar arbitrariamente, orgullosamente, usurpando lo que solamente te corresponde a ti. Deseamos sujetarnos en todo a lo que tu voluntad eterna nos lleva, la cual está escrita. Yo te ruego, Señor, que al continuar con el desarrollo de este estudio, tú subyugues más nuestras mentes, lleves nuestras mentes a la esclavitud de la voluntad de Cristo, que abandonemos conceptos humanos basados en meras presuposiciones o prácticas históricas que no son bíblicas, y concédenos, Señor, honrarte en la iglesia, que es tu novia, que es tu cuerpo, tu casa, tu edificio, tu labranza, que podamos honrarte en ella, haciendo tu voluntad. Bendícenos esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros dejamos la sesión pasada viendo algunos de los requisitos a los cuales se le llama en teología cualificaciones de los hombres que aspiran a ser pastores, ancianos u obispos. Ya hemos dicho que las tres designaciones se refieren a un mismo oficial, que no es que sean tres clases de oficiales. Ya hemos visto los requisitos que el apóstol Pablo da en primera a Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 7. No vamos a ver en detalle los que están en Tito, pero sí se los quiero leer para que quede para que bueno, miremos si hay algo extra aquí. Y dos, para que observemos que los mismos requisitos que Pablo da en Timoteo para los obispos son los mismos que él da para los ancianos, porque es el mismo oficial. Dice en Tito capítulo 1, desde el verso 5, el apóstol Pablo le escribe esta carta a un emisario apostólico. Dice él: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, ya hemos visto esto, marido de una sola mujer, ya hemos visto esto, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esta frase, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, ha causado también cierto conflicto. Algunos creen que aquí Pablo está diciendo que para que un hombre pueda ser pastor, debe tener hijos que sean convertidos. Bueno, si eso es lo que Pablo quiere decir, allí tenemos un problema. ¿Por qué? Primero, ¿quién es el que convierte? Es Dios. La conversión es una obra de Dios, no es una obra humana. Por lo tanto, los hombres no tienen la capacidad de convertir a sus hijos.
La Biblia sí nos manda a darles la instrucción, nos manda a instruirlos en la Biblia y el Evangelio diariamente, recordándoles la santa ley de nuestro Dios. La Biblia nos manda a llevarlos a la iglesia, especialmente en el santo día de reposo. La Biblia nos da muchas instrucciones para disciplinarlos y para guiarlos en el Evangelio. Pero yo puedo llevar a mis niños a la iglesia, puedo incluso hacer que ellos repitan una oración de conversión, pero ¿eso garantizará que sean convertidos? No, la conversión es una obra exclusiva de Dios. Bueno, ¿y qué tal si un hombre que aspira a ser pastor tiene hijos y los hijos son de 3 años, 2 años? Entonces dice, no, tienen que ser creyentes. Bueno, y un niño a los 3 años, 2 años, podrá haber una constancia irrefutable de que ellos son convertidos o no. Bueno, si lo tomáramos así, que debe tener hijos convertidos, entonces nadie puede ser pastor. 1, si no tiene hijos. 2, tal vez que sus hijos ya tengan 18, 19 años aproximadamente como mínimo, ¿no? Que es donde en cierto modo puede ver uno ya cierta identidad que los muestra como cristianos y que se enfrentan a las cosas de este mundo, y en estas tomas de decisiones se puede ver que ellos se van más por la santidad que por las cosas del mundo. Como digo, un niño de 10 años, 12, 13 años todavía es muy sujeto a sus padres y aparentará ser cristiano. Hay que darle más tiempo. Yo creo que lo que Pablo quiere decir aquí es: y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En primera a Timoteo él dijo que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, que los hijos de este pastor, como dije en la clase pasada, mientras viven con él en su casa, ellos puedan manifestar y puedan mantenerse bajo la instrucción de sus padres en una sujeción adecuada. Pero no que necesariamente tengan que ser convertidos. Son hijos que están bajo la constante supervisión de sus padres, que están bajo la constante instrucción de sus padres, que acompañan a sus padres a la iglesia, y en los cuales se puede ver que la autoridad paterna es evidente, pero no que necesariamente sean convertidos. Si esto es así, me parecería a mí que los grandes pastores que la Biblia menciona debieron ser descalificados. Si nosotros vemos la historia bíblica, la mayoría de los patriarcas que eran pastores tuvieron hijos creyentes y tuvieron hijos que cuando crecieron mostraron un estado de inconversión. Pensemos en el padre de la fe, Abraham. Abraham tuvo a Isaac, un hijo que se mantuvo en la fe, que evidenció ser una persona convertida. Pero Abraham también tuvo otro hijo que se llamó Ismael, el cual evidentemente no era de la fe, y eso no lo descalificó. Pensemos en el mismo Isaac. Isaac tuvo un hijo que era de la fe, Jacob, y tuvo otro hijo que no era de la fe.
Pero durante todo el tiempo que vivieron con sus padres, estos hijos se mantuvieron en sujeción a los mismos. Viendo la situación de los patriarcas y de muchos de los personajes de la Biblia que eran reales pastores en su casa y en el pueblo, Dios les dio la fe a algunos de sus hijos y a otros hijos no. Otra posible interpretación de este texto es que si el pastor tuviese hijos creyentes, que estos hijos puedan evidenciar una sujeción especial a su padre, que su padre cumpla con este rol. Ok, sigue diciendo Pablo: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Recordamos en la clase pasada, yo les dije que dentro de la iglesia cristiana existían, o sea, dentro de todo este complejo de sistemas de gobierno que se usan hoy, hay algunas denominaciones que rechazan prácticamente toda clase de gobierno, porque ellos dicen que Dios puede guiar a toda la congregación sin necesidad de alguien que esté dirigiendo o administrando. Pero aquí dice que el anciano tiene la responsabilidad de ser administrador de Dios. ¿Administrador de qué y sobre qué? Bueno, ya lo hemos visto. Administra los sacramentos, administra la disciplina, administra la predicación de la palabra. ¿Sobre quiénes? Sobre la casa de Dios. Irreprensible, no soberbio. Ya hemos visto esto, ¿o no? Sí. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, tiene dominio propio. Y esto es algo muy importante. Una persona que no tiene dominio propio no puede ser pastor. Recuerden que el pastor es una persona que va a ser ejemplo para el resto en todos los aspectos de la vida cristiana. Esa es la razón por la cual en la Biblia se le exigen requisitos bastante altos. Cuando dice dueño de sí mismo, se refiere a una persona que tiene un equilibrio en todo lo que él es, que no se sulfura con nada, pero a la misma vez que tiene dominio propio. Y el dominio propio en la Biblia, que es un tema bastante extenso, especialmente en Proverbios, se nos muestra que el dominio propio debe ser sobre todos los aspectos de nuestra vida. Como dije en la clase pasada, dominio propio en lo que come. Es alguien que no se excede. Dominio propio en el uso del tiempo. Es un hombre que sabe aprovechar bien el tiempo. Y una de las crisis que los hombres de manera especial, más que las damas, tenemos hoy, es que perdemos mucho tiempo en Internet. Perdemos mucho tiempo en Facebook, YouTube, blogs, páginas web, el chat, WhatsApp, Twitter y todas estas cosas que la tecnología inventa y que se han convertido en un gran distractor para nuestra vida cristiana. Una de las grandes quejas que escucho de las esposas de hermanos, incluso de líderes, siempre es: él se la pasa en Internet. No me dedica tiempo, no ora y no lee la Biblia y no progresa en su trabajo porque se la pasa en
Internet. Bueno, un hombre que es así no puede ser pastor, no tiene dominio propio en el uso del tiempo. Y hermanos, les doy este consejo: cuídense mucho de Facebook, porque es una gran tentación adictiva. La curiosidad de estar viendo qué es lo que se ha publicado, qué ha pasado hoy, le lleva a que usted gaste mucho tiempo en esas cosas. Y recuerden, un hombre que aspira a servir a Dios, no solamente como pastor, sino como un esposo, como un padre, es un hombre que debe tener comunión con Dios por medio de la lectura de la Biblia y por medio de la oración. Y vuelvo a insistir, las TICs se han convertido hoy día en una gran distracción para que el cristiano desarrolle bien su vida. Está uno orando y le está pitando allí el WhatsApp. Y eso es una gran distracción. El celular también se convierte en una gran distracción. Dominio propio es que si yo estoy almorzando en mi casa o con quien sea y el celular suena, no lo contesto. Cuando estoy conversando con alguien en una cita o estamos comiendo y veo que el celular le suena y lo están contestando, considero eso como un gran irrespeto, pero a la misma vez como falta de dominio propio. Cada cosa tiene su tiempo. Y las tecnologías sí han facilitado muchas cosas, aunque conozco un pastor bautista reformado, anciano ya, que no le he conocido nunca celular, nunca, y vive bien, y cumple con todas las responsabilidades. ¿Cómo hace? No sé, porque ya nos hemos vuelto dependientes de todas estas tecnologías que, si bien facilitan ciertas cosas, se convierten en un gran distractor para que nosotros saquemos tiempo para tener comunión con Dios. Dominio propio en lo que hablo. Un hombre que aspira a ser pastor es un hombre que ahorra palabras. Es un hombre que no habla nada que no sea absolutamente necesario. Que no participa, ni dice ni se ríe de bromas, chistes que atentan contra Dios cuando usamos su santo nombre. Cuando alguien usa el nombre de Dios para hacer un chiste, en vez de que cause risa, debe causar una santa indignación. Cuando alguien encuentra en la Biblia la mejor fuente para preparar chistes, debe causar indignación, no risa, porque la Biblia es la palabra santa de un Dios santo y majestuoso. Cuando hacemos bromas o alguien hace bromas burlándose de defectos físicos de las personas, esa burla es contra aquel que hizo a la persona así, es decir, contra Dios. Él dijo: ¿quién hizo al sordo, al ciego, al mudo, al cojo? Yo, Jehová Dios. Dominio propio en lo que lee. No gasta su tiempo en lecturas que no van a causar ninguna clase de edificación en él. Dominio propio en lo que ve. Tiene mirada santa, ojos santos, y él se cuida de eso. Dominio propio en las relaciones con las personas del sexo opuesto.
guarda la distancia debida y, como dice Pablo, trata a las jovencitas de la iglesia como hermanas y las mira así. Y el día que Dios pone en su corazón fijarse en una hermana en la fe, todo el proceso de noviazgo es un proceso santo y respetuoso. No tratará a esta mujer que está conociendo para casarse como si fuera su esposa. Y eso implica no besos, no abrazos, distancia apropiada, porque ella no es la esposa. Puede que sí lo sea, puede que no lo sea. Y cuando un hombre está tocando y entrando en cosas con una muchacha a la cual está conociendo, que solamente le corresponden a los esposos, ya él le está siendo infiel anticipadamente a su esposa. Es un hombre que tiene dominio propio. Retenedor, dice el verso 9, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esto es clave y fundamental. Creo que es uno de los requisitos principales de un hombre para ser pastor. He conocido hombres muy inconstantes en lo que creen, pero tienen otra particularidad, y es que son muy radicales en lo nuevo que creen, pero esa radicalidad está acompañada de una inconstancia. Un día conocieron de Cristo en una iglesia tal vez arminiana, carismática posiblemente, y abrazaron eso con fervor, con fuego, todo lo que implica esa fe. Un día escucharon una predicación tal vez de Sproul, MacArthur, Sugel Michelin, y llegan a convicciones reformadas, todavía sin conocer bien muchas cosas de la fe reformada, asumen con una radicalidad el ser reformados y condenan a los que no son como él. Pero luego tal vez a los 2 años o a los 3 años escucha otra cosa, lo mueve, abandona su fe reformada y se identifica con esta nueva cosa y lo abraza con pasión. Ese es un hombre que no es retenedor de la palabra fiel. Hombres inconstantes no deben ser pastores, porque pobre de la iglesia donde ellos estén. Y realmente no hay nada que más me desagrade ver hombres que son pastores cambiando de posición doctrinal frecuentemente. No digo que si yo estaba profesando una doctrina y luego a la luz de la Biblia me doy cuenta que es errónea, bueno, es mi responsabilidad confesar eso, explicarle a la iglesia y decirle, mira, yo estaba mal aquí. Pero hay una inconstancia en el mundo evangélico que viene desde hace mucho tiempo. No sé si recuerdan Israel. Si el rey era bíblico y adoraba solamente a Dios y detestaba a los ídolos, brujas y todo esto, todo el pueblo se identificaba con la fe en Dios y abandonaban a los falsos dioses. Si el rey que lo sucedía adoraba a Baal, todo el pueblo se iba con Baal. Lo mismo se puede ver en la historia de la iglesia, y la forma más clara de verlo es lo que pasaba con la iglesia de Inglaterra durante el tiempo de la Reforma. Si el rey se identificaba con la iglesia evangélica, todo el mundo era
evangélico. Y los sacerdotes, pastores, el arzobispo, todos iban para allá. Si el rey que lo reemplazaba se identificaba con el papa, todos se volvían católicos. Lo que nos muestra esto es que hay una inestabilidad en muchas personas que se llaman evangélicos, incluyendo pastores y líderes. Pero esto es una vergüenza, porque esto muestra que no somos retenedores de la palabra fiel, sino que andamos según los vientos. Algo que estoy viendo en este siglo, dentro de la fe que se llama reformada, es que tal vez un día un pastor que se identificaba con la fe reformada, el Señor empezó a bendecir su congregación y creció mucho y llegó a tener fama, que es una cosa que no entiendo. O sea, uno oye predicaciones de pastores que tienen congregaciones muy grandes y fama. Pero bueno, ¿y qué si Dios le ha dado una mejor capacidad a un pastor de una congregación de 5 miembros, de 20 miembros, que no tiene tanta fama? ¿No puede ser de bendición? Creo que en el fondo buena parte de los hermanos que se llaman reformados hoy día siguen con la misma cosmovisión carismática. En el mundo carismático, los grandes hombres que todo el mundo sigue y quiere escuchar son los que tienen mega iglesias. Y eso mismo pasa dentro de algunos que se llaman reformados. Y entonces uno de estos pastores que tiene una congregación grande y gran influencia llega a la convicción de que la doctrina cesacionista, es decir, esa doctrina que dice que los dones sobrenaturales o milagrosos, especialmente aquellos que estaban relacionados con la revelación que el Espíritu Santo dio, y los dones de milagros, una vez que la confección de la Biblia se dio, definitivamente cesaron, y ya hemos visto algunas razones de por qué. Lo cual ha sido una convicción de las iglesias evangélicas históricas, especialmente de las iglesias de la Reforma, como consta en sus credos. Entonces, ¿por qué un hombre de mucha fama y con una iglesia grande llega a la conclusión que posiblemente Dios está dando hoy esos dones? Todo el mundo corre para allá. Y pastores cambian su doctrina para identificarse con lo que está siendo popular hoy en el mundo reformado. Ha sido una convicción nuestra de las iglesias evangélicas históricas, especialmente de las reformadas, que el culto a Dios debe ser un culto solemne, no muerto, pero sí solemne. Y que esta solemnidad implica que la música que usemos en el culto debe ser una música que esté en armonía y en acuerdo con la perfección y la santidad de Dios. Pero hoy día un pastor que se llama reformado tiene una congregación muy grande, influyente, tiene fama y habla bien lindo, y un día se le da porque en su iglesia monta una orquesta y un grupo de pop o rock, y la letra de los himnos o le ponen buena letra acompañada con ritmos sensuales, ritmos que no nos llevan en nada a estar en armonía con la majestad de Dios, sino más bien con los deseos de nuestra carne. Entonces todo el mundo sigue por ese rumbo. ¿Por qué razón? Pablo dice, debemos ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y esto implica que un hombre que aspira a ser pastor es un hombre fiel, firme en la Biblia.
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si vamos con ambigüedades, si hoy creo una cosa y mañana creo otra cosa porque es más popular, bueno, ¿cómo voy a convencer a los que están contradiciendo la fe? Ellos mismos se van a dar cuenta que mi fe es muy ambigua, gelatinosa, flexible. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y todo esto lo que nos muestra es que otra responsabilidad principal del pastor es hacer apologética. El pastor debe ser un defensor de la fe, convencido, que es radical en los dogmas claros que la Biblia tiene y que es amoroso y tierno en aquellas cosas en las cuales no se puede hacer dogma. Tiene esas dos combinaciones. No es radical simplemente porque tiene que ser o no. Hay cosas en las cuales se debe ser radical en las cosas que la Biblia enseña de una forma clara. Ejemplo, la depravación humana, ¿es algo claro y contundente en la Biblia? Sí, y yo tengo que ser radical en eso. La salvación por gracia, ¿es algo claro en la Biblia? Tengo que ser radical en eso. Que los papás eduquen a los niños en la casa y no los manden a la escuela, ¿es algo muy claro en la Biblia? No, no puedo ser dogmático en eso. Sí puedo dar recomendaciones y puedo decirles que es lo mejor, pero no puedo convertir eso en un dogma.